Ídolo doméstico, altarcito de basalto, procede del Golán, Calcolitio, cuarto milenio antes de Cristo. Este tipo de altar se encontraba en el interior de la vivienda de este periodo. Estos ídolos altar son probablemente representaciones que personificaban divinidades de la fertilidad, Almazar. De forma cilíndrica, lleva asas para facilitar su traslado. Este ídolo antropomorfo tiene en la parte superior un pequeño recipiente para las ofrendas. Hachas de bronce. Las tradiciones bíblicas patriarcales nos muestran en los ancestros el pueblo judío como seminómadas que procedentes de fuera de la tierra de Canaán la van recorriendo como forasteros. Allí reciben la promesa del Señor de que sus descendientes habitarán esta tierra de Canaán. Estas migraciones patriarcales, que hacen referencia a las tradiciones bíblicas, habría que situarlas en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. No tenemos ningún texto histórico que nos hable de estos patriarcas, aunque encontramos nombres de parecido esquema lingüístico en unos textos egipcios llamados textos de exsacración, tras la invasión amorrea a finales del siglo XVIII a.C. y hasta la invasión de los Hicsos. Sigue un periodo de influencia egipcia en Canaán. De esta época son estos textos de execración en que aparecen los nombres de una serie de ciudades cananeas y de sus jefes. Entre estos los hay que llevan nombres teófonos, compuestos de Am, Ab, En, que recuerdan los de los patriarcas bíblicos. La ascripción por la tradición bíblica de todos los judíos a un antepasado único queda reflejado en la repetida frase Abraham, nuestro padre, que aparece hasta en actuales canciones sefardíes. Abraham. Terah tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Aram. Abraham sería de la primera mitad del segundo milenio. En el desarrollo lineal de la historia válida para todo el pueblo de Israel, según la visión bíblica, se encuentra el éxodo, el asentamiento en Canaán, la distribución territorial, la distribución israelita, donde comienzan su vida con una organización tribal como el preludio a la formación del posterior reino del antiguo Israel. Una fiesta de la importancia de la Pascua que quedará estrechamente relacionada al Egipto. Los relatos bíblicos concernientes al éxodo y conquista de Canaán son claramente de tipo épico. No tenemos texto histórico alguno de la época a la que tradicionalmente se adscribe el éxodo. El éxodo sería primera mitad del siglo del siglo XIII antes de Cristo, bajo el faraón Ramsés II o la conquista. La estancia de los israelitas en Egipto está atestiguada en textos extrabíblicos. La primera mención de un pueblo llamado Israel asentado en Canaán se hace en la estela de Merneptah en el Tebas. Es conocido el relato bíblico acerca de Balaán, a quien llama el rey Moab para maldecir a los hebreos que se encuentran en Transjordania, al final de su peregrinaje por el desierto. Hoy conocemos la existencia legendaria de un profeta de un nombre que fue relacionado con medio de los suelos. La presión de los filisteos, parte de los pueblos del mar, asentados en la franja costera del sur de Canaán con un desarrollo cultural y técnico superior a la de las tribus israelitas, hizo peligrar la existencia de estas y de sus tradiciones y cultura. La instalación de la monarquía poco antes del 1000 a.C. surgió como una respuesta política y militar a este desafío. Un gobierno centralizado con un ejército profesional y no las formaciones populares de signo carismático de la época tribal, irá cosechando éxito tras éxito hasta alcanzar su mayor esplendor en la monarquía davídica y salomónica. En el rey David alcanzó el antiguo Israel su victoria sobre los pueblos poderosos del entorno, filisteos y arameos. Principalmente la capital se instalará por primera vez en Jerusalén. David se convertirá en las tradiciones judías posteriores en el rey bíblico, autor de la independencia y expansión de su pueblo.
recordado con nostalgia en los momentos de abatimiento del pueblo judío, se le considera rey perfecto y justo, y además un poeta cantor de himnos y salmos que le irá escribiendo en la época posterior. Salomón, por su parte, promoverá toda una serie de obras de construcción. La más famosa ya el Templo de Jerusalén. A la vez hará distintas reformas de tipo administrativo y la implantación de la burocracia estatal. Después de Salomón, el reino se divide en dos. Esta época de final del siglo X a.C. hasta la destrucción de sus siguientes dos reinos. El resurgir del poder neoasirio consumado la diáspora en la época persa y helenística.